En este vídeo vamos a explicar la última de las prácticas del curso de procesadores de lenguajes. La práctica está dedicada a completar la programación del compilador del lenguaje Tinto que hemos venido utilizando como referencia durante todas las prácticas de la asignatura. El objetivo entonces de esta última práctica es desarrollar lo que habíamos denominado el back-end, que no es más que el desarrollo de un traductor entre el código intermedio que generábamos como resultado en la práctica anterior, en la práctica 12, hacer esa traducción de código intermedio a código objeto, que sería en nuestro caso código ensamblador del procesador MIPS, que vamos a utilizar como plataforma de destino de nuestro compilador. El código de esta práctica, en lugar de utilizar el que podéis ver en la página web, vamos a utilizar mejor el código que planteamos en la práctica 1 de la asignatura. La razón es que el que vimos en la práctica 1 es una versión más actualizada del compilador y bueno, vamos a ver esa versión de referencia. El objetivo de la práctica, como digo, es completar la programación del compilador, y para entender bien realmente qué es lo que nos queda por hacer en el compilador, en qué consiste realmente ese backend, vamos a ver un ejemplo de funcionamiento final, del funcionamiento del compilador ya completo, para ir viendo realmente qué es lo que nos falta, cuáles son las partes que nos faltan para completar este compilador. El ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de los números primos, que estaría descrito dentro de esta biblioteca que vamos a abrir ahora, de este fichero fuente main.tinto. Cualquier aplicación escrita en Tinto debe encontrarse en primer lugar el punto de entrada. Va a ser una biblioteca que se debe denominar main y que debe tener a su vez una función que debe llamarse también main. En este caso, bueno, pues esta biblioteca main, con esa primera función pública denominada main, pues lo que hace es lanzar una función interna de la biblioteca, que sería calcular primos, y a continuación preguntar si queremos seguir haciendo los cálculos. Ese es lo que ejecutaríamos en la función continuar, y mientras que digamos que sí, el resultado de la función continuar va a ser true, va a ser cierto, con lo cual vamos a seguir calculando números primos entre el número 1 y el número límite que introduzcamos por consola. Cuando ya no queramos continuar, pues pasaremos a ejecutar el imprimir en consola los caracteres F y N. Bueno, hay que recordar que en Tinto no tenemos el tipo de dato de string, por tanto, si queremos escribir una palabra en la consola, tendremos que escribir carácter a carácter esa palabra. Por eso realmente tenemos que escribir la F, la I y la N. Aquí estamos utilizando una biblioteca externa, que es la biblioteca console, que por supuesto ahora hay que importar, y que es una biblioteca de funciones un tanto especial. Es especial porque realmente es una biblioteca cuyo código ensamblador ha habido que modificar a mano. Las funciones de la biblioteca console son funciones tipo print y read, que nos permiten tanto escribir valores en la consola como leer valores de la consola. Esta consola es la que utiliza el simulador del procesador MIPS, que es el Qt-Spin que utilizamos como ya digo, simulador del procesador MIPS, que será el código objeto que vamos a generar. El método calcular primos, bueno, pues en primer lugar lo que hace es preguntar el límite y después hacer un recorrido entre el número 1 y el límite, viendo si cada valor es un número primo o no lo es. Para saber si un número es primo o no, pues sería la función es primo. Bueno, la función preguntar que tendríamos aquí, pues también hace uso de la consola. Estaríamos dando a imprimir en la consola, escribir en la consola en primer lugar el max interrogación y espacio para
plantearnos una pregunta a la que demos respuesta, y a partir de ahí lo que hacemos es leer un valor entero. El continuar, pues exactamente igual, es realizar una pregunta y contestar pues con una S, que será un sí, y en realidad cualquier cosa que no sea una S se entiende como una negación. Imprimir un número, pues es, de nuevo, hacer uso de la consola mediante su método print, y para saber si un número es primo, pues lo que haríamos sería dividirlo por todos los números menores que él, y ver si es divisible o no divisible. Es decir, si el módulo es 0, el módulo de la división, el resto de la división es 0 o no lo es. Bien, respecto de este ejemplo, que sería un fichero fuente en Tinto, nuestro compilador completo, al ejecutarlo, vamos a darle aquí al fichero de compilar, pues nos genera el fichero app.es. Bueno, la ejecución que estamos dándole al compilador, tenemos aquí en el fichero compile.bat, realmente es esta, es decir, estamos ejecutando nuestro compilador, estamos haciendo un java-jar tintoc.jar. Esto lo que hace es lanzar el compilador sobre el directorio de trabajo, con lo cual empezaría a buscar ahí el fichero main.tinto, y a partir de ahí empezaría a compilar el fichero main.tinto y todas las otras bibliotecas que pudieran ser importadas desde este fichero main.tinto. Las opciones que tenemos serían la opción "-v", es por verbose. Lo que va a provocar es que generemos también en modo texto el fichero ensamblado, el fichero en código intermedio que generábamos en la práctica anterior. Realmente ese fichero no hace falta para nada, le he dado la opción "-v" para entender bien cómo va a ser el proceso de traducción entre el código intermedio que generamos en la práctica anterior y el código ensamblador que vamos a generar como resultado de esta práctica. La siguiente opción de "-i", le estaríamos dando directorios de búsqueda de bibliotecas. De hecho, la biblioteca que he comentado, console, no se encuentra en este directorio, sino en el directorio utils. Y por último, la opción "-o", lo que le indica es el nombre que queremos darle al fichero, a la aplicación de resultado. El resultado va a ser, en este caso, pues app, que es el nombre que le hemos dado, y la extensión es .s, que sería la extensión de ensamblador. Bien, la ejecución, como vemos, genera este resultado, que sería realmente el resultado final del proceso de compilación. En nuestro caso no es binario, sino que es directamente ensamblador, que podemos simular utilizando un simulador del procesador MIPS, que es el que estamos generando. Bueno, lo que estamos viendo aquí, pues es todo lo que pretendemos generar. Es decir, todo esto son instrucciones de ensamblador que debe generar nuestro compilador. Todo resultado de compilación va a comenzar con un bloque de instrucciones en ensamblador, que es este que estoy marcando, que es siempre común a todas las aplicaciones y que, por un lado, contiene el código asociado a las interrupciones y a las excepciones, y sobre todo el punto de entrada a la ejecución del ensamblador de la aplicación. El punto de entrada viene dado por la etiqueta _start. Este realmente supone el punto de entrada de la aplicación. Este serían ya código ensamblador de comienzo de la aplicación, y después de una serie de instrucciones que están relacionadas con el trato de los argumentos de llamada, que en nuestro caso no utilizamos, pues se llega a esta instrucción de aquí, que es un salto a la etiqueta main.main, que esto correspondería a la etiqueta de comienzo del código ensamblador asociado a la función main de la biblioteca main. Todas las etiquetas que vamos a utilizar
siempre comienzan con el nombre de la biblioteca, en nuestro caso, por ejemplo, main, seguido de un punto, seguido del nombre de la función y después seguido, bueno, pues de un contador de etiquetas asociado a cada función. A continuación de todo este código, que como ya digo es común a todas las aplicaciones, lo que hace el compilador es añadir el ensamblador correspondiente a las bibliotecas que forman parte de la aplicación. En nuestro caso, todo lo que vemos aquí es el código ensamblador asociado a la biblioteca console. La biblioteca console tiene la función print para el tipo de dato char, que vendría dado el código de esa función, el código ensamblador de esa función es este de aquí, la función print sobre un int, etcétera, la readIn, readchar. Estas serían en estos momentos las únicas 4 funciones que están incluidas dentro de la biblioteca, del código de la biblioteca console. Tendríamos estas 4 funciones y estas serían el código ensamblador asociado a esas 4 funciones. El resultado realmente del compilador de main.tinto es el que vemos a continuación. Comenzaríamos por la etiqueta main.main, esta sería la etiqueta de comienzo del código asociado a la función main, y como vemos, bueno, pues para cada función tenemos un comentario que nos indica dónde comienza el código de esa función. Siempre empezamos con indicando que se trata de la etiqueta, va a ser una etiqueta global. Esto quiere decir dentro del ensamblador de MIPS que esta etiqueta puede ser llamada desde ficheros externos. Y a continuación de la etiqueta de la función comenzaría ya el código ensamblador relacionado con esa función. Todo esto que tenemos aquí sería el código que deseamos generar. Termina siempre en un bloque en, y a partir de aquí, bueno, vendría el código ensamblador correspondiente a la siguiente función de la biblioteca. Teníamos la función main, la función calcular primos, la función preguntar, etc. Todas estas funciones han dado lugar a todo este código ensamblador. Cada línea es una instrucción en código ensamblador del procesador MIPS. Y esto precisamente es lo que pretendemos generar. Si lo comparamos con lo que generábamos en la práctica anterior de generación de código intermedio, pues podemos ver cuál sería, esto sería el archivo main.tic, sería el código intermedio de Tinto. Vemos que estas son las instrucciones de código intermedio que teníamos asociada o que generábamos el compilador, lo que llamamos el frontend del compilador, es decir, la traducción entre el código fuente, nuestro fichero main.tinto, a código intermedio. Todas estas son instrucciones en código intermedio que habíamos visto. El objetivo ahora es, por un lado, generar, voy a abrirlo de nuevo, generar en primer lugar todo el bloque de código ensamblador común. Esto va a ser una constante, vamos a añadir siempre este código, va a ser el mismo para todas las aplicaciones. A continuación, copiar en ese fichero de ensamblador de resultado todo lo que serían el código ensamblador de las diferentes bibliotecas y, por último, el de la biblioteca main, que sería la biblioteca principal. Cada una de estas funciones, perdón, de estas instrucciones en código intermedio se termina traduciendo se termina convirtiendo en un conjunto de instrucciones en código ensamblador. Por ejemplo, la instrucción en código intermedio precall 0 termina siendo, lo veremos enseguida, o a lo largo de esta práctica, termina siendo esta instrucción que tenemos aquí. Por ejemplo, la siguiente instrucción, que sería esta, llamar a la función calcular primos y devolver el resultado en la variable temporal tmp0, pues termina siendo
esto que tenemos aquí, que sería, en primer lugar, hacer un salto a la función calcular primos, a continuación el resultado de la función almacenarlo en el registro v0 y por último almacenar el registro v0 en el frame pointer más 4, que será la posición asociada a la variable temporal tmp0. Bien, por tanto, como digo, cada instrucción en código intermedio se termina convirtiendo en un conjunto de instrucciones en código ensamblador. Ese va a ser el objetivo fundamental de esta práctica y del vídeo que estamos viendo. Si vemos todo esto en funcionamiento, vamos a cerrar el código intermedio. Ya digo, el código intermedio se ha generado solamente porque hemos dado la opción "-v" dentro del proceso de compilación. Realmente este código intermedio no es necesario para nada, pero podemos ver cómo se simula todo el funcionamiento que hemos indicado en el resultado de la compilación. Si lanzamos el simulador Qtspin, que va a simular el código ensamblador que estamos viendo, vamos a cargar el fichero app.s. Esto, pues como vemos, carga todas las instrucciones de ensamblador que hemos visto. Si le damos a ejecutar, pues aquí vemos la consola. Dentro de nuestro código, vamos a ver realmente qué es lo que estamos haciendo. Nuestro punto de entrada, decíamos que al comienzo lanzábamos main, esto lanza la función calcular primos y calcular primos a su vez lanza preguntar, y preguntar lo que hace es imprimir la m, imprimir la a, imprimir la x, imprimir una interrogación, imprimir un espacio. Todo eso es lo que vemos en estos momentos en la consola. Tenemos ha sacado por consola la m, la a, la x, en la interrogación el espacio, y lo siguiente que está haciendo es preguntarnos por un valor. Está esperando a que la consola nos dé como el resultado de leer un entero, que es el que se almacenará en la variable max. Vamos a darle el valor 100. A partir de aquí, preguntar devolverá el valor 100, y lo que hacemos es hacer un recorrido entre el 1 y el 100, preguntando cuáles de esos valores entre el 1 y el 100 es un número primo. Y si es un número primo, se le da a la función imprimir. Como vemos aquí, bueno, pues los números primos entre el 1 y el 100, pues el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, es decir, todos estos que dan como resultado que sí son primos, es decir, todos los que el resultado de la función es primo es true, es cierto, pues se lanza a imprimir. Imprimir a su vez, tenemos aquí, imprimir lo que hace es imprimir el número en consola y imprimir un salto de línea para que en consola no salgan los números pues, pegados unos a otros, sino que cada número aparezca en una línea diferente. En la función main, después de hacer calcular primos, lanzábamos continuar. Continuar lo que hace es imprimir la C, la O, la N, la T, la I, etcétera. Es decir, pone continuar. Todo este mensaje que estamos poniendo aquí hay que hacerlo carácter a carácter, puesto como ya he dicho, en el en el lenguaje Tinto no existen los strings, no existen las cadenas. Tenemos que hacer toda la escritura carácter a carácter. Y a continuación lo que hacemos es leer un carácter. Si el carácter es una S, ya sea minúscula o mayúscula, el resultado será un true, continuar devuelve que sí, y con que pongamos cualquier cosa que no sea una S, el resultado será que no. Si vamos a la N, el resultado será entonces que no deseamos continuar, y en este caso, pues el método main salta, si es falso, saltaría todo esto, y en consola pues nos pondría la F, la I y la N, que es lo que vemos aquí, en fin, y terminaría la ejecución. Bien, esto es un ejemplo de funcionamiento que demuestra que efectivamente nuestro compilador funciona correctamente. Es decir, hemos pasado de todo esto, que es
está descrito en nuestro lenguaje fuente, como ya hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas prácticas que hemos ido viendo y a lo largo de todo el curso. Bueno, pues en primer lugar hicimos un análisis léxico, con lo cual generábamos un flujo de tokens, generábamos un import, generábamos un identificador, un punto y coma, un library, identificador, llave abierta, etcétera. Ese sería el resultado de hacer todo el análisis léxico de este fichero fuente. A continuación desarrollábamos lo que era el analizador sintáctico, que verificaba que efectivamente todo este flujo de tokens, todo el código que tenemos descrito es correcto desde un punto de vista de la sintaxis que habíamos definido para nuestro lenguaje tinto. Dábamos un paso más, que era un análisis semántico, que nos llevaba a generar como resultado de la fase de análisis un almacenamiento en memoria de una estructura de datos que llamamos el árbol de sintaxis abstracta, donde estábamos describiendo todo lo que pone aquí, es decir, toda la información que leemos de este fichero fuente termina almacenada en una estructura de datos ya en memoria, que es lo que llamamos el árbol de sintaxis abstracta. El siguiente paso, que es lo que habíamos visto en la práctica anterior, es transformar ese árbol de sintaxis abstracta en una nueva estructura, donde en lugar de tener las cosas descritas en forma de árbol, lo que tenemos ya es que cada función lo que tiene asociado no es un árbol, sino una lista de instrucciones en código intermedio. Y lo que nos queda ahora es transformar esa descripción de cada función, en vez de una lista de instrucciones en código intermedio, hacer una descripción en forma de lista de instrucciones, pero en este caso de instrucciones en ensamblador de MIPS, que corresponde pues a las instrucciones de ensamblador que hemos ido viendo, por ejemplo, aquí. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo hacer eso. Vamos a pasar ya a describir todo el código y vamos a ver cómo lo haríamos. Tenemos el código cargado en un proyecto en Eclipse, donde lo que vemos es los paquetes Tinto que hemos visto en otras ocasiones. Tenemos el paquete tinto.parser, donde están el analizador léxico, sintáctico y semántico, los paquetes tinto AST y sus paquetes AST struct, statement y expression, que desarrollan todo lo que era el árbol de sintaxis abstracta. El paquete tinto.code, que nos desarrolla todo lo que es el código intermedio, toda la traducción del árbol de sintaxis abstracta a una nueva estructura que le llamamos código intermedio, que vimos, insisto, en la práctica anterior. Y ahora lo que tenemos que hacer es traducir este código intermedio a código de ensamblador del procesador MIPS. Esta traducción a ensamblador de MIPS la vamos a hacer en un nuevo paquete que llamamos tinto.mips, que a su vez pues, tiene el paquete tinto.mips, paquete tinto.mips.instruction, que será la descripción de todas las instrucciones posibles del procesador de MIPS, y tinto.mips.register, que son las clases que van a describir los registros del procesador de MIPS. Antes de meternos a describir cómo se ha ido desarrollando esta traducción, esta representación del código ensamblador de MIPS, vamos a ver lo que sería la clase principal del compilador, cómo la hemos modificado para añadir la última fase, que sería la traducción de código intermedio a ensamblador, y también el añadirle las diferentes opciones que queremos para nuestro compilador. Las opciones se almacenan en un objeto de la clase TintoCompilerOptions, que esta no lo habíamos visto hasta este momento, que no es más que un contenedor de los siguientes campos. Por un lado, tendríamos el campo working.dir, que sería el directorio de trabajo. Esto es un objeto de tipo file, de tipo fichero, que lo que me almacena, realmente este fichero será un directorio, me indica cuál es el directorio de trabajo. El directorio de trabajo por defecto será el directorio donde se ejecuta el compilador, pero existe una opción que me permite lanzar el compilador indicando un directorio de trabajo diferente. Tenemos también, con la opción "-i", la posibilidad de incluir otros directorios en los que buscar las bibliotecas importadas.
pues puesto que no hay un único directorio include, sino que podemos tener varios directorios include, podemos darle la opción "-i" con diferentes, podemos utilizarla varias veces, pues tenemos entonces un vector, una lista de directorios de inclusión, que hemos llamado, pues ese sería el campo includir. El campo verbose lo que nos indica es si queremos generar o no en modo texto la representación del código intermedio. Esto será true cuando dentro de lo que sería la línea del comando de ejecución del compilador le demos a la opción "-v". Y tenemos también otro campo que es output, la salida, que es el nombre del fichero de salida que corresponde a la opción "-o". Hemos visto antes en la ejecución del ejemplo cómo le damos "-o app", indicándole que el nombre del fichero de salida iba a ser app.s, la extensión de ensamblador. Bueno, pues ese app es lo que se almacenaría en este campo output. El constructor de un objeto TintoCompilerOptions se lanza a partir de los argumentos de la llamada al compilador, que serían args, y lo que hace, bueno, pues es simplemente ir analizando estos argumentos de llamada, ver si, por ejemplo, entre esos argumentos de llamada está la opción "-v", está la opción "-o", están opciones "-i", etc. Por defecto, por ejemplo, el modo verbose, es decir, está falso, eso quiere decir que por defecto no se generan los ficheros de código intermedio. Por defecto, el nombre del fichero de salida va a llamarse application. Nosotros en nuestro ejemplo lo hemos sustituido por app, pero si no diéramos la opción "-o", el fichero que se genera será application.s. Por defecto, los directorios de inclusión no habría ninguno, es decir, sería una lista vacía. Cada vez que analicemos los argumentos y nos encontremos una opción "-i", añadiríamos un nuevo directorio a los directorios de inclusión, y por defecto también el directorio de trabajo es el directorio en el que se ejecuta el compilador. Aquí también vemos pues, que el constructor simplemente analiza estos argumentos y va, bueno, pues actualizando los valores de los campos. Después lo que tenemos son los getters, que nos permiten pues, obtener el directorio de trabajo, obtener la opción verbose, el nombre del fichero de salida, etc. Hay una cuestión interesante y es la posibilidad de buscar un determinado fichero con un cierto nombre, ya sea un fichero .tinto o un fichero .s, o sea, un fichero en código fuente o un fichero directamente ya compilado del que tengamos el ensamblador. La búsqueda se hace tanto en el directorio de trabajo como en los directorios include. Por tanto, este getTintoFile o getASMFile busca pues, el name.tinto o name.s en primer lugar en el directorio de trabajo, y si no existe, bueno, pues lo busca en todos los directorios de inclusión que hayamos definido. El compilador, que sería la clase principal del compilador, como siempre está en la clase TintoCompiler y tiene un aspecto en principio muy similar al que habíamos visto hasta ahora, con alguna modificación que voy a comentar. En primer lugar, lo primero que hacemos es leer los argumentos de llamada, y en este caso, esto es algo que no veníamos haciendo hasta ahora, es con estos argumentos construir un objeto TintoCompilerOptions que tendrá, como ya digo, los campos pues, el working.dir, include.dir, verbose, etc. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que habíamos visto en prácticas anteriores. En primer lugar, hacemos nuestra primera pasada del analizador semántico, donde se analizan las cabeceras. Esto construye la tabla de símbolos. Si no hay errores, pues se hace la segunda pasada del analizador, de los analizadores semánticos. Se pasa el segundo analizador semántico dedicado al cuerpo de las funciones, con lo cual el resultado de esto es que en Symbol Table, en la tabla de símbolos, tenemos ya almacenado el árbol de sintaxis abstracta completo, es decir, en este punto tendríamos todo en la tabla de símbolos, toda la información recopilada en la fase de análisis. El siguiente
paso sería empezar a construir ya el fichero de salida mediante la llamada a create application file. Esta función, podemos ver enseguida qué es lo que hace. La función crea el fichero que le hemos dado. En nuestro caso, en el ejemplo que acabamos de ver, sería app.s, genera ese fichero app.s y lo siguiente que hace es escribir en ese fichero todo el código común, todo ese ensamblador común que veíamos que terminaba con la etiqueta subrayado, guión bajo start, que incluía la llamada, el salto, el llaman link a la etiqueta main.main. En todo ese código lo vamos a incorporar en una clase que llamamos application assembler, que va a tener un método que es el print command code, que será escribir, que lo que hace es escribir todo ese código común, que siempre es el mismo, dentro del fichero de salida. Bueno, eso, como veremos enseguida, se desarrolla en la clase application assembler, que podemos ver que es una clase que está incluida dentro del paquete tinto.mips. Bien, esa sería la función de crear el fichero de salida, la aplicación. Una vez que tenemos ya ese fichero creado, lo que hacemos es generar un generador de código intermedio, un code generator, que lo vimos en la práctica anterior, y lo que hacemos es lo siguiente. Para cada una de las bibliotecas que aparecen en la tabla de símbolos, que será tanto la biblioteca main como todas las bibliotecas importadas que formen parte de nuestra aplicación, pues se hacen hay dos opciones. En primer lugar, que la biblioteca ya haya sido compilada. Si ya ha sido compilada, ya habrá sido generado el fichero .s, el fichero de ensamblador. Entonces lo que hacemos es buscar ese fichero de ensamblador mediante getASMFile, que veíamos que era una función de las opciones, que busca este fichero no solo en el directorio de trabajo, sino también en los directorios include. Si lo encuentra, es decir, si el resultado es que ese fichero ya existe, lo que hacemos es simplemente copiar, no se genera de nuevo el ensamblador asociado a la biblioteca, sino que se copia directamente ese ensamblador dentro de la aplicación. Esto es, de hecho, lo que se hace con el código de la biblioteca Console. Console es una biblioteca precompilada, con lo cual ya tenemos el código, el fichero console.s con el ensamblador de la biblioteca Console ya está construido, con lo cual no se compila de nuevo el fichero console.tinto, sino que buscamos console.s, lo encontramos y por tanto simplemente lo añadimos al fichero aplicación o app.s en nuestro ejemplo. Si esa biblioteca no tiene asociado ya un fichero .s, es decir, si no ha sido compilada previamente o no existe ese código precompilado, lo que hacemos es llamar al método createCode. CreateCode lo que hace es, lo vamos a ver enseguida, generar el código intermedio y a partir del código intermedio generar el código ensamblador. Una vez que se ha generado el fichero .s, por ejemplo, esto será lo que vamos a hacer con la biblioteca main. A partir del main.tinto hemos generado ya el árbol de sintaxis abstracta que contiene toda la información de esa biblioteca main. El método createCode va a generar la descripción en código intermedio de esa biblioteca y después va a traducir ese código intermedio a código ensamblador, generando un fichero main.s. Una vez generado el fichero main.s, que será el resultado final de la función createCode, lo que hacemos es buscar el fichero main.s, añadirlo y borrarlo. El borrar el fichero lo que nos permite es que el resultado de la compilación sea un directorio limpio. Es decir, que el resultado de compilar no me genere los ficheros, pues no me genere el fichero main.s o no me deje el fichero main.s en el directorio. Realmente es un fichero que sí se ha llegado a crear, pero en el proceso de compilación el fichero se ha creado, se ha copiado en la salida, en el app.s, y se ha eliminado. En esta línea estaríamos eliminando el fichero
main.s que creamos en createCode. Vamos a ver este método createCode, que es lo que hace realmente. En createCode lo que haríamos sería, en primer lugar, lo que tenemos es un objeto library declaration. Este es el árbol de sintaxis abstracta que desarrolla o que contiene toda la información de la biblioteca. Esto sería una clase library declaration que está escrita dentro del paquete tintoststruct, ¿vale? Es decir, forma parte de las estructuras que definíamos en el árbol de sintaxis abstracta y por tanto del resultado de la fase de análisis semántico. Lo que hacemos con el generador de código intermedio, como vimos en la práctica anterior, lo que hacemos es transformar este library declaration, es decir, este árbol de sintaxis abstracta, en un library codification, que sería ya la descripción de la biblioteca en código intermedio. Un library codification lo que contiene es una colección de function codification, que a su vez sería el código intermedio asociado a cada función, que lo que tiene es un listado de todas las instrucciones de código intermedio asociadas a esa función. Bueno, a partir del library codification, es decir, a partir de la descripción en código intermedio, bueno, pues si tenemos activo el modo verbose, lo que tenemos que hacer es volcar ese código intermedio a un fichero externo. Esto lo que hace es generar el fichero .tic que hemos visto antes. Es la generación del main.tic, main.tic, que hemos visto en el ejemplo de los números primos, pues realmente supone la ejecución de este bloque de código que tenemos aquí, precisamente porque en el comando de compilación le indicamos la opción "-v", que sería indicarle que generara este archivo. Lo normal es no hacer esto, lo normal es que el proceso de compilación no ponerlo en modo verbose, de manera que el código intermedio no es algo que nos haga falta, salvo para temas de explicación como este vídeo, para detección de errores, de posibles errores, y en general, bueno, pues es algo que no ejecutaríamos. A partir de la codificación en código intermedio, la descripción en código intermedio, lo que hacemos es transformar ese código intermedio en código ensamblador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues esto es algo que ya va a formar parte de las clases que vamos a ver enseguida en el paquete tinto.mips. Tenemos una clase libraryAssembler que le pasamos como en el constructor la codificación de una biblioteca y lo que hace es traducir ese código intermedio a código ensamblador. Con lo cual, esta línea que tenemos aquí, lo que está haciendo es, le pasamos código intermedio, genera código ensamblador, traduce todo ese código intermedio a código ensamblador. Una vez que tenemos todo ese código ensamblador en memoria, lo que hacemos es volcarlo en un fichero .s. Si le hemos pasado el analizador semántico a nuestra biblioteca, a nuestro fichero fuente main.tinto, esto ha generado un library declaration con toda la información que tenemos de main.tinto. El generador de código intermedio transforma toda esa árbol de sintaxis abstracta, todo ese library declaration, lo transforma en un library codification y ahora ese library codification, el backend, lo que hace es transformarlo en un library assembler. Ese library assembler lo pasamos a fichero y nos generaría el main.s. Ese main.s, como hemos visto antes, lo copiamos en el app.s, en el resultado final, y lo borramos. Lo añadimos todo el código en el app.s o en el application.s, en el resultado final del proceso de compilación, y lo borraríamos. De esa forma, bueno, pues nos queda un directorio de compilación, principio limpio, donde la única modificación que hemos generado es el fichero ensamblador que contiene el resultado completo de la compilación. Bien, esto en cuanto al aspecto que tiene la función principal del compilador, lo que sería la clase tinto_compile. Lo importante de la práctica, evidentemente, es hacer todo este
todo este proceso de traducción de código intermedio a código ensamblador. El ensamblador que estamos generando, como he repetido varias veces, es un ensamblador del procesador MIPS. Para generarlo entonces necesito una serie de clases que me van a describir las propiedades del procesador MIPS. Y en concreto, pues, me interesa tener clases que me describan los registros del procesador MIPS y las instrucciones del procesador MIPS. Porque al final nuestro código ensamblador va a ser una lista de instrucciones de ensamblador del procesador MIPS. Bien, todo lo que tiene que ver con los registros, con nuestra representación de los registros de MIPS, está incluido dentro del paquete tinto.mips.registers. Bien, el procesador MIPS lo vimos en sus características generales, lo vimos en la primera práctica de la asignatura. Veamos aquí lo que eran las opciones y veíamos que tenía este aspecto. El procesador MIPS tiene 31 registros de propósito general, lo que llamamos la CPU. Tiene también los registros high y low que almacenan los resultados de las operaciones de multiplicación, división y módulo. Tiene una unidad de lógica y de aritmética que opera sobre los registros de propósito general. El registro 0 es un registro cableado a 0 que tiene siempre almacenado el valor 0 y después lo que teníamos son los registros pues, del 0 al 31, formando los 32 registros de propósito general. El procesador MIPS tiene además una unidad en coma flotante, llamamos la FPU, que sería el coprocesador 1, que nos permitiría pues, realizar también operaciones con tipos de datos en coma flotante, que nos permitiría bueno, pues, incorporar a nuestros lenguajes pues, los datos de tipo float o de tipo doble. Tinto, tal y como lo hemos definido por el momento, solamente tiene tipos de datos enteros, el tipo de dato int, que es un tipo de datos almacenado en 32 bits y por tanto son tipos de datos que se van a almacenar en un registro de propósito general del procesador MIPS. Realmente lo que vamos a utilizar de manera intensiva van a ser los registros y las características de la CPU. En esta versión del lenguaje Tinto, donde no usamos tipos de datos en coma flotante, bueno, pues realmente todo este coprocesador, toda esta unidad de coma flotante realmente no la vamos a utilizar para nada. Los registros de propósito general pues son estos que tenemos aquí, del $0 al $31, que como ya dije también en la práctica dedicada, vamos a ver enseguida, de nuevo vamos a recuperar en parte de cómo utilizar la memoria en tiempo de ejecución. Bueno, pues estos registros tienen su nombre alternativo, su alias, que indican cuál es la función que se le suele asignar a esos registros. Aunque sean registros de propósito general, por convenio se ha decidido que determinados registros se van a utilizar para ciertas funciones. El registro 31 es el que llamamos el return address. El registro 31 es el registro en el que se almacena la dirección de retorno cuando uno ejecuta la instrucción YAML-link, la instrucción JAL. Esto hace que no solamente se salte a la etiqueta que indiquemos, sino que en el registro 31, el registro return address, se almacene la dirección de la instrucción siguiente a la posición donde estaba el YAML-link, la instrucción JAL. Cuando describíamos el uso de la memoria de pila y lo que eran los registros de activación de las funciones, hablábamos de los registros frame pointer y stack pointer. Pues ese es el registro 30 y el registro 29. El registro 30 es el frame pointer y el registro 29 es el stack pointer. Realmente el uso que nosotros vamos a dar, que vamos a utilizar en nuestro compilador en cuanto a los registros de propósito general va a ser muy básico. No vamos a utilizar todas las posibilidades de optimización de código que nos dan el uso intensivo de todos los registros de propósito general, sino que de todos estos registros que tenemos aquí, realmente vamos a utilizar muy pocos. Vamos a utilizar los registros A0 y A1 como registros base para las operaciones. Cada vez que veamos una operación, por ejemplo, una suma, donde tengamos que hacer algo tipo A igual a B más C, pues veremos que el valor de B lo almacenaremos en el registro A0, el valor de C lo almacenaremos en el registro A1 y el resultado de la operación lo almacenaremos en el registro V0.
Con lo cual, estos básicamente van a ser los registros que vamos a estar utilizando, el A0, A1 y V0. El resto de registros, aunque los tenemos a nuestra disposición y podríamos utilizarlos de manera mucho más intensa, es lo que nos permitiría además generar un código mucho más eficiente. Bueno, pues en esta versión sencilla del compilador, pues no los vamos a utilizar. En esta primera práctica vimos también cuáles eran los conjuntos de instrucción del procesador MIPS. Aquí teníamos una tabla resumen con todo lo que serían las instrucciones del procesador MIPS. Muchas de ellas, casi la mayor parte de las instrucciones que se ven en la tabla, son instrucciones de la unidad de coma flotante. Las que tienen que ver y que vamos a utilizar nosotros serían las de la CPU, las instrucciones que utilizan los registros de la unidad de propósito general. Pues vemos aquí todas las diferentes instrucciones de propósito general que hacen uso de los registros de propósito general que tiene MIPS. Por ejemplo, la instrucción LB, load byte, LBU, load byte and signet, LH, load half word, LHU, load half word and signet, LW, load word. Las funciones LB o las instrucciones LB, LBU, LH, LHU permiten hacer una carga, o sea, leer desde memoria o bien un byte, o bien 2 bytes, o bien 4 bytes, que sería un load word. Nosotros realmente lo que nos interesa, puesto que todos nuestros tipos de datos son de 32 bits, la instrucción que vamos a utilizar a la hora de leer algo desde memoria va a ser siempre la instrucción load word, LW. De la misma manera, cuando queremos escribir algo en memoria, aunque MIPS nos ofrece la posibilidad de almacenar bytes o almacenar un half word, que serían 2 bytes, lo que nosotros vamos a utilizar siempre es un story word, que sería almacenar en memoria 32 bits. Bueno, tenemos, como digo, muchas otras opciones. En este fichero podemos ver al menos el nombre y una descripción sencilla de lo que hace cada instrucción. Tenemos también, si queréis ver también la descripción detallada de cada instrucción, pues podríamos verlo en la documentación que ofrece la empresa MIPS Technologies de todo lo que sería la arquitectura del procesador MIPS 32, y en este libro, de hecho son 337 páginas dedicadas a describir instrucción a instrucción realmente cómo se comporta, qué es lo que hace cada una de estas instrucciones. Nosotros no vamos a utilizar todas estas instrucciones, de hecho al final vamos a utilizar un conjunto bastante reducido y vamos a utilizar simplemente aquellas que nos van a hacer falta. Bueno, vuelvo al código, ¿cómo vamos a representar todo esto? Todas esas instrucciones y todos estos registros, ¿cómo los vamos a representar? Bien, los registros del procesador MIPS los vamos a representar mediante las clases incluidas en el paquete Tinto MIPS Register. La interfaz Register Constant lo que tiene son los códigos asociados a los diferentes registros del procesador MIPS. El Register Constant define tanto los registros de propósito general, que serían GPR, ¿de acuerdo?, como los registros en coma flotante, aunque insisto en que realmente esta versión del compilador de Tinto, todos estos registros de la unidad de coma flotante realmente no los vamos a utilizar. Y de hecho, de los registros vamos a terminar utilizando pues el stack pointer, frame pointer, return address, el R0, porque es un registro que termina siendo muy útil, el cableado a 0, y después pues el registro V0 y los registros auxiliares, pues A0, A1, y creo que ya está, A2, A3 creo que ni siquiera llegamos a utilizarlo. En cualquier caso, la interfaz Register Constant ya contiene la definición de los códigos que le damos a todos los registros. Bien, un registro, a la hora de representar un registro,
Para nosotros va a ser un objeto de la clase register. La clase register simplemente lo que encapsula es un numerito. Este numerito pues, va a ser un código de estos que tenemos aquí. Si tenemos un objeto register con el valor, por ejemplo, 4, pues lo que tendremos es un objeto que me representa el registro A0 del procesador MIPS. Tenemos el método getCode y tenemos pues un método getName que lo que me permite es obtener el nombre que vamos a utilizar para ese registro dentro de la escritura del código ensamblador. Cuando generamos algo como esto, bueno, pues este nombre de $SP procede realmente de un objeto register donde estamos llamando al método getName y me está indicando que estaríamos hablando de este código, sería el registro stack pointer. ¿De acuerdo? Bien, si cada vez que necesitamos referenciar al registro stack pointer generamos un objeto nuevo, os podéis hacer una idea de la cantidad de objetos que nos harían falta a la hora de definir todas estas instrucciones. Para evitar eso, lo que vamos a utilizar es una clase, llamamos registerSets, donde tenemos ya definidos los objetos register que me representan a los diferentes registros. Es decir, en registerSet yo puedo tener el campo registerSet.R0, que será el objeto register que me describe el registro R0. Tengo también en registerSet el campo AT, que me describe el registro AT, el campo V0, el campo V1, etc. Esto es lo que me permite, esta clase registerSet, lo que me permite es tener ya creado de antemano un objeto para cada uno de estos registros, de manera que no tenga que estar generando nuevos objetos para definir registros que ya están aquí definidos. La última de las clases del paquete TintoMIPS Register es dispRegister. dispRegister lo que describe es un desplazamiento sobre un registro. Cuando queramos referenciar a una variable, por ejemplo, en un registro de activación de una función, sabemos que estas variables las referenciamos como desplazamientos sobre el frame pointer. De manera que la posición, por ejemplo, de la variable local 0 pues va a ser frame pointer más 0. De local 1, pues posiblemente frame pointer más 4. De local 2, frame pointer más 8. De temp 0, pues dependiendo del número de variables locales que tengamos, pues la variable temporal 0 a lo mejor se encuentra en el frame pointer más 20, por ejemplo, ¿no? O más 24 o más 22, el valor que sea. De la misma manera, el lugar en el que hemos almacenado la dirección de retorno, el antiguo frame pointer, pues terminará siendo pues, frame pointer más 40 o más 44, el valor que sea. Para describir una posición de una variable dentro de un registro de activación, pues tendremos un desplazamiento sobre un registro. La mayor parte de las veces ese registro va a ser el frame pointer, puesto que estaríamos haciendo referencias a variables que tenemos almacenadas en el registro de activación de la función. En otros casos, sin embargo, lo que estamos haciendo en referencia es utilizando como registro base el stack pointer, es decir, lo que sería la cima de la pila o el límite de la pila. Y tenemos cosas como stack pointer -4, por ejemplo, es una posición típica donde almacenamos el resultado de la llamada de una función. Bien, para describir esto, para describir un posicionamiento dentro de la memoria de pila, utilizamos un registro de referencia, que va a ser pues, el frame pointer o el stack pointer, y un desplazamiento. Para representar esto vamos a utilizar un objeto de la clase dispRegister, donde le indicaremos cuál es el registro y cuál es el desplazamiento. Bien, estas 4 clases serían el contenido del paquete
TintoMIPS Register. Y es todo lo que me permite describir la funcionalidad del procesador MIPS en cuanto a registros. En cuanto a instrucciones, todas las instrucciones del procesador MIPS van a estar descritas dentro del paquete TintoMIPS Instructions. Tenemos la clase Abstracta Instruction, es una clase que me va a permitir describir una instrucción de ensamblador de MIPS. Cuando generamos el código final, algo como esto, realmente cada línea de nuestro ensamblador corresponde a un objeto de la clase Instruction. Cuando generemos el código asociado a una aplicación, el código ensamblador asociado, por ejemplo, a una función, pues lo que vamos a tener es una lista de objetos Instruction, por ejemplo, esto de aquí. Tendremos una instrucción que es de tipo ADDIU, donde es una instrucción donde tenemos stack pointer como target. Estas son instrucciones, es un código de 3 direcciones, y donde tenemos esto en concreto, que será un desplazamiento de 4 sobre el registro stack pointer. O algo como esto, por ejemplo, será una instrucción loadWord, ¿de acuerdo? Que de nuevo también es una instrucción que requiere 3 valores, que sería el registro donde vamos a almacenar el resultado, que en este caso sería el registro A0, y un desplazamiento sobre un registro, es decir, sería el frame pointer más 12. Estaríamos haciendo una carga de la variable almacenada en el frame pointer más 12, cargar esa variable, el valor de esa variable, en el registro A0. Esto es lo que significa esta instrucción. Bien, pues esta instrucción va a ser, internamente en nuestro código, va a ser un objeto de tipo instruction. Bien, todas las instrucciones del ensamblador de MIPS están descritas en la interfaz Instruction Set. En Instruction Set lo que tenemos definido son los códigos que vamos a darle a cada una de las instrucciones del procesador MIPS. Bueno, tenemos el código 2 para load byte, el código 3 para load byte and signet, el código 4 para load hard, etc. Por ejemplo, esa instrucción de load word tendrá el código 6. Toda instrucción va a tener siempre, como hemos visto, un campo que es el código. Este código me va a indicar de qué instrucción estamos hablando. Por ejemplo, una instrucción load word en code, en el campo code, tendrá el valor 6. Bien, en instruction set están todas las instrucciones que el fabricante MIPS o que la compañía MIPS incluye en el diseño del procesador MIPS 32. Realmente la inmensa mayoría de estas instrucciones no las vamos a utilizar. Sin embargo, en Instruction Set, al igual que en Register Set se habían incluido todos los registros, aunque no vayamos a utilizarlos todos, en Instruction Set se han incluido definiciones de todas las instrucciones, aunque realmente no las vamos a utilizar todas, ni muchísimo menos. Las instrucciones que sí vamos a utilizar vienen dadas en la clase Instruction Factory. En Instruction Factory esto va a ser un constructor de instrucciones. Vamos a tener métodos para crear objetos instruction. Vamos a tener el método createLabel, por ejemplo, me genera una instrucción de tipo etiqueta, de tipo label. La instrucción loadWord, pues la vamos a generar mediante el método createLW. CreateLW, vamos a pasarle cuál es el target, que en el ejemplo, por ejemplo, sería el registro A0, es decir, en esta llamada en target le estaríamos dando register set.A0 como objeto register que me describe el registro A0, y con register, con el segundo argumento y el tercero, este registro y el offset, lo que tendríamos sería este desplazamiento. Pretendemos generar esto. Con el registro, con reg y offset, lo que vamos a generar realmente es un objeto disp register, es decir, un desplazamiento que será este offset sobre este registro. Y aquí le estaríamos pasando pues el valor 12 sobre el registro frame pointer. Para describir los objetos instruction, todos los objetos de instruction van a tener un campo code
Pero después las instrucciones de MIPS pueden ser de diferentes tipos. Hay instrucciones que utilizan los 3 registros, hay instrucciones que utilizan 2 registros, instrucciones que utilizan un registro y un segundo registro con un desplazamiento. Hay instrucciones que utilizan, por ejemplo, los saltos, utilizan etiquetas. Es decir, hay diferentes tipos de instrucciones. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, todas estas clases que tenemos aquí, desde instruction set hacia abajo, serían subclases de instruction. Label instruction lo que me permite es describir una instrucción que almacena una etiqueta. Por ejemplo, el salto, la instrucción jump, J, en instruction factory, pues generará un label instruction. Si vemos por aquí, los saltos donde andan. Aquí. La instrucción de salto incondicional, que es la instrucción J, que salta una etiqueta, pues lo haremos mediante el método createJ, crea una instrucción J, que lo que genera es un objeto label instruction. Un objeto label instruction es una subclase de instruction, donde lo que almacenamos es una instrucción cuyo único campo es, aparte del code, evidentemente, es la etiqueta. Otras instrucciones pues utilizan 3 registros. Por ejemplo, para describir ese tipo de instrucciones utilizaríamos un objeto de tipo RRR instruction, por una instrucción que utiliza 3 registros. Ejemplos de instrucciones que utilizan 3 registros, por ejemplo, la instrucción suma. Si tenemos aquí algún ejemplo, aquí son siempre sumas con desplazamientos, pero bueno, ejemplo de alguna instrucción que utilice 3 registros, pues ahora no digo ninguna, pero bueno, esto por ejemplo serían instrucciones que utilizan un registro y un desplazamiento, que serían RDR. Una instrucción RDR tendría un registro que es el target, el destino, y un registro y un offset. Lo tendríamos almacenado mediante un objeto dispRegister. Estas instrucciones RDR pues serían, por ejemplo, de este tipo. Un store word o un load word son instrucciones de este tipo. En Instruction Factory, pues tenemos para cada instrucción que nos hace falta, que necesitamos, pues tenemos un método, una función create. Tenemos las opciones de crear, por ejemplo, load word, store word, addView para la suma, LI es un load immediate, es una instrucción que permite almacenar un valor, un literal dentro de un registro. Load upper immediate, esto te permite almacenar la parte alta de un registro, en fin. Por ejemplo, addDU sería con 3 registros, sí, es una RRR instruction, es una instrucción que utiliza 3 registros, etc. En definitiva, en Instruction Factory tenemos un método para cada una de las instrucciones que sí nos van a hacer falta en el traductor. No es un método create para cada una de las instrucciones que tenemos escritas aquí. Por ejemplo, no hay un create LB para un load byte, porque realmente nuestro compilador no lo utiliza. Por tanto, aunque en Instruction Set tenga todas las instrucciones, en Instruction Factory es una clase que hemos ido creando a medida que hemos ido necesitando crear instrucciones en nuestro procedimiento de traducción. Como digo, entonces, todas las instrucciones estarían descritas en el paquete tinto.mips.instruction. Bueno, vamos a ver ya realmente todo lo que sería el proceso de generación de ensamblador.
que estaría descrito en estas tres clases, en Application Assembler, Function Assembler y Library Assembler. Bien, Application Assembler es una clase que contiene el código común que tenemos que copiar siempre al comienzo de todas las aplicaciones. Vuelvo al resultado del proceso de compilación, a nuestro app.s. Esto que vemos aquí, que es todo el código, inicialmente una primera parte es el código de tratamiento de las excepciones, que es lo que vemos aquí. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Esto lo generaríamos mediante el método printExceptionCode. Como vemos, ese código que acabo de señalar es lo que vemos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos la parte del código dedicada a copiar todo esto. Como vemos, return sequence for MIPS 1 y tal, es esto último que hemos descrito. Todo esto que habíamos señalado anteriormente corresponde a este código que vemos aquí. La segunda parte, el print start code, corresponde a esto que vemos aquí. Esta sería la etiqueta _start y donde lanzamos todo este código. Bueno, pues en este caso tendríamos print start code, que lo que hace es copiarme este código aquí. Bien, y ese es todo el objetivo de Application Assembler. La idea de esta clase es una clase dedicada a copiar el código común que requieren todas las aplicaciones generadas por el compilador de Tinto. Si ampliáramos el compilador de Tinto, previsiblemente, o ya os adelanto, hacen falta más funciones comunes, por tanto, hace falta dotar a Application Assembler de más código que hay que copiar siempre en el resultado final, en nuestro application.s o app.s, como estamos viendo. Hemos visto que el traductor, el generador de ensamblador, era realmente la llamada al constructor del Library Assembler, que es un objeto, que es la clase Library Assembler. Library Assembler lo que me describe es el código ensamblador de una biblioteca. Por ejemplo, al leer el fichero main.tinto, finalmente terminaremos generando un Library Assembler de la biblioteca main. Y tendremos también la opción de todo ese ensamblador volcarlo en un fichero, en un main.s. ¿Cómo lo hacemos? Library Assembler, ¿qué tiene? Pues realmente Library Assembler no es más que una colección, lo que tiene es una lista, un array de Function Assembler. Cada Library Assembler, como vemos aquí, voy a saltarme, vamos a llegar a la de main, un Library Assembler realmente corresponde a todo el código que vemos aquí abajo. ¿Qué tiene un Library Assembler? Pues una lista de Function Assembler, que es algo como esto. Todo este código. Esto sería el código asociado a la función main. Como veis, siempre es con esta cabecera y este sería el código asociado a esta función. Lo que tiene Library Assembler es una lista de Function Assembler. Este será el Function Assembler correspondiente a la función main, pero tenemos también el Function Assembler correspondiente a la función calcular primos, que dará lugar a este código. El Function Assembler asociado a la función preguntar, que da lugar a este código. El Function Assembler asociado a la función continuar, que da lugar a este código. ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí. El Function Assembler asociado a la función imprimir, que es este de aquí. Y la función exprimo, igual, tendríamos este de aquí. Bien, todo esto serían la información asociada a un Function Assembler. Al final, un Library Assembler no es más que una colección de Function Assembler, un array, una lista
de función assembler. Cada función assembler lo que contiene es el código ensamblador asociado a una función. En el constructor de un library assembler le pasamos un library codification. Un library codification en realidad también era un contenedor de una lista de function codification, es decir, lo que teníamos en un library codification, en la codificación en código intermedio, la representación en código intermedio de una biblioteca, pues era una lista de la representación en código intermedio de las funciones de esa biblioteca, que era lo que llamamos un function codification. Bueno, ¿qué hace el constructor de un library assembler a partir de un library codification? Pues lee cuál es la lista de function codification y ahora lo que hace es, para cada function codification, genera un function assembler. Y realmente lo que estamos haciendo es traducir el código intermedio asociado a una función al código ensamblador asociado a esa función. ¿De acuerdo? Por tanto, nos creamos tantos objetos function assembler como objetos function codification hubiera y traducimos el código intermedio a código ensamblador. Eso lo hará el constructor de function assembler. Generate file lo que hace es coger todo esto y escribirlo en forma de fichero con la extensión .s. Esto lo que hace es imprimir el copyright y después imprimir, realmente no es más que un bucle para cada uno de los function assembler, imprimir ese function assembler. Esto, imprimir el copyright, es lo que vemos aquí. Vamos hacia atrás. Eso es esto. El library assembler correspondiente al main, pues imprime esto, ¿vale? Copyright, y a partir de ahí lo que se mete es imprime el copyright, y a partir de ahí lo que se mete es en un bucle de imprimir el código ensamblador asociado a cada función. Pues cada función va a ir copiando esto aquí. Vale. Por tanto, al final lo más importante de lo que sería el backend, de la traducción de código intermedio a código ensamblador, está desarrollado aquí, en Function Assembler. Esta es, digamos, la clase importante, la que desarrolla todo el proceso de traducción. Bien, cuestiones de un Function Assembler. En primer lugar, necesitamos la etiqueta de comienzo. Eso será esta etiqueta. Main.main, por ejemplo, en el caso de, o esta que tenemos aquí, en el caso de la función main. Tenemos que calcular también cuál es el tamaño del registro de activación. Para entender bien ahora cómo generar este código, me interesa volver a la práctica donde vimos la gestión de la memoria en el compilador de Tinto. Como os comenté en esa práctica, utilizamos el frame pointer y el stack pointer y la estructura que tenemos de un registro de activación es esta. Inicialmente se ponen las variables locales como frame pointer más 0, más 4, etc. A partir de ahí irían las variables temporales. A continuación, pues el frame pointer de la función llamante y el return address de la función llamante. Por último, el resultado. Bien. El size que tenemos aquí es el tamaño de este registro de activación. Es decir, en este caso tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo cual tendríamos un tamaño de 32 bytes dedicados a almacenar el registro de activación de la función de este ejemplo. Esto va a estar almacenado aquí en el campo size. Lo interesante, como hemos visto, es que cada función no es más que una lista de instrucciones ensamblador. Esas instrucciones pues, son objetos de la clase instruction y ese es el contenido del campo list. Nuestro objetivo es que a partir del function codification tenemos que generar esta lista de instrucciones en ensamblador, es decir, a partir de la lista de instrucciones de código intermedio, serían objetos de tipo code instruction, pues vamos a generar objetos de tipo instruction. Para no llenar el código, aquí hay que tener cuidado a la hora de generar el código de MIPS
por una característica que tiene el procesador de MIPS con la que, ya digo, es necesario tener cuidado, y es la siguiente. Cuando uno hace, por ejemplo, una instrucción de load word, el registro que está como destino de la instrucción load word realmente no contiene el valor, no en la siguiente instrucción, sino hasta la segunda siguiente instrucción. Es decir, yo no puedo hacer un load word y cargar un valor en el registro A0 y en la siguiente instrucción intentar utilizar ese valor, porque en ese momento no, el valor no está disponible en el registro A0. La razón de esto son las técnicas de pipeline que utiliza MIPS. En el procesador MIPS tenemos varias instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, de manera que en cada ciclo pues un trozo de las instrucciones se va ejecutando. El problema que tenemos es que en muchas ocasiones el registro de, por ejemplo, un load word solo tiene el resultado en el último ciclo de instrucción de ejecución de la instrucción, mientras que la siguiente instrucción requiere tener almacenado ese valor en un ciclo anterior en el que todavía no está disponible. Para evitar eso, yo tengo que llevar un control de cuál es el último registro que yo estoy cargando, para que la siguiente instrucción que yo quiero generar no corresponda a un uso de ese registro. Y si me encuentro una instrucción que pretende utilizar el registro, lo que llamamos el Fetched Register, que sería el registro que acabo de cargar, pues tengo que incluir por medio una instrucción que se denomina NOP, que es la no operación, que lo único que hace es esperar un ciclo hasta tener disponibles esos valores. Para llevar ese control, bueno, pues tenemos tanto Fetched Register, que sería el registro en el que queremos almacenar el valor de la última instrucción, como el Fetched Memory, que será la posición de memoria donde estoy almacenando. Esto pasa lo mismo con la instrucción StoreWord. La instrucción StoreWord lo que me permite es almacenar un valor en memoria. ¿Qué ocurre? Que el valor no está físicamente grabado en memoria hasta el último ciclo de ejecución de la función, con lo cual yo no puedo hacer un StoreWord sobre frame pointer más 4 e inmediatamente después hacer un load word del frame pointer más 4, porque en la instrucción que viene detrás del StoreWord todavía no se puede acceder al valor que tiene que almacenar esa instrucción. Esto hay que controlarlo de manera que se eviten instrucciones de un load word a continuación de un StoreWord que utilice la misma posición de memoria. Si eso ocurriera, habría que incluir entre las dos instrucciones, entre el StoreWord y el load word, habría que incluir instrucciones de espera, que serían instrucciones NOP. Bien, ¿cómo hacemos entonces la traducción? Bueno, pues el constructor del function assembler le pasamos un function codification y lo que hace es, en primer lugar, tomar la etiqueta. Esto será pues el main.main que tenemos aquí como etiqueta, ¿de acuerdo? El size es el tamaño del registro de activación. Esto lo tiene ya calculado el generador de código intermedio, que sería pues cuántas posiciones de memoria estamos vinculando al registro de activación de esa función. Este es el campo size. El call stack pues se define a 0. Esto es una pila de llamadas a funciones. Es decir, cada vez que voy a utilizar una llamada a una función se almacena en el proceso de lo que llamamos el pre-call. Almacenamos cuál es el número de argumentos de la llamada a la siguiente función y cuando llega a la instrucción call lo desapilamos. Y realmente, al final, lo más importante, el método que realiza la mayor parte del trabajo es este método createAssembler. createAssembler le pasamos el function codification, es decir, le pasamos el código intermedio de la función y nos va a generar la lista de instrucciones en ensamblador vinculada a este código intermedio. Bien, el método print lo que hace es generar esto, es decir, este es el método responsable de generar todo esto, esta información en el fichero .s de destino.
como vemos, no hace más que poner los comentarios con la etiqueta, que es esto que vemos aquí. A continuación poner el punto global y el punto entity. A continuación pondría ya etiquetas y toda la representación. Y finalmente pondría el punto end para indicar que estamos al final de esta entidad. Bien, realmente todo el código todo esto no es más que hacer un recorrido de la lista de instrucciones de ensamblador y cada instrucción pues, va a dar lugar a una línea en este fichero. Es decir, aquí tendremos una instrucción label, aquí tenemos una instrucción addView, aquí tenemos una instrucción storyboard, otra instrucción storyboard, una instrucción or, una instrucción addView, etc. Bien, eso será lo que se hace en este bucle, ir imprimiendo línea a línea, una línea asociada a cada instrucción de ensamblador asociada a esa función. Bien, el método createAssembler entonces es, como digo, el responsable de hacer la traducción de código intermedio a código ensamblador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la razón por la que quería retomar la práctica 11 es para ver esto. ¿Cómo es el proceso de llamada a una función? Pues en el proceso de llamada había una primera instrucción que lo que hace es reservar memoria. Esto es lo que vamos a asociar a la llamada precall. Lo siguiente es almacenar los valores de los argumentos. Lo siguiente es hacer un llama_link. Y en este punto 4 es donde empieza a ejecutarse la función llamada. Bien, este código que vemos aquí, a partir de este punto 4, es el que empezamos a ver aquí. El código, bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir la etiqueta de llamada a la función, pero a partir de ahí lo primero que tiene que ejecutar la función es, en primer lugar, reservar el espacio para el registro de activación, que es lo que dijimos. Aquí lo que hacemos es el stack pointer es stack pointer menos el tamaño. Bueno, pues esa instrucción es esto que vemos aquí, stack pointer es stack pointer menos tamaño, que es hacer una llamada a instructionFactory.createAddView, ¿vale? Que nos creará esta instrucción que os marco aquí. ¿De acuerdo? Tendríamos la etiqueta, que es esto, createLabel. Creamos la etiqueta, a continuación creamos un addView, que es este. A continuación un storyboard, que lo que hace es almacenar el return address y el frame pointer. La primera lo que hace es almacenar el return address en esta posición. Eso será esta instrucción de aquí. Es un storyboard de stack pointer más lo que sea a return address. Eso es esto. La siguiente instrucción es un storyboard de stack pointer más lo que sea al frame pointer. O sea, de almacenar el frame pointer en esta posición, que es, haríamos estas dos cosas, ¿de acuerdo? Que la haríamos mediante esta instrucción, voy a ir señalándolo todo, que es esta de aquí. Y por último, el createMove hace esto. Es decir, estas 5 instrucciones que tenemos ahí en código son estas 5 instrucciones que os tengo aquí marcadas en el fichero de texto, en el punto S. Marcamos la etiqueta y esto. ¿Qué es lo que hace realmente esto? Pues esto lo que hace es el proceso de llamada, el código asociado a el proceso de llamada a una función. Lo primero que hace la función que recibe la llamada, pues lo que hace es reservar memoria, el stack pointer, almacenar return address y frame pointer, y por último mover el frame pointer al valor del stack pointer. Bien, a partir de ahí, ¿qué tendríamos? Bueno, pues tendríamos todo el código asociado a las diferentes instrucciones.
Bien. Aquí haríamos un barrido de las instrucciones de código intermedio y cada instrucción de código intermedio va a generar una lista de instrucciones en código ensamblador. Lo que hacemos es obtener todas las instrucciones de código intermedio en CodeList y para cada una de estas instrucciones en código intermedio lo que estamos haciendo es generar el código ensamblador correspondiente a esta instrucción y añadir ese código ensamblador a este vector. Al vector inicialmente le hemos incluido todo esto, ¿vale? Que corresponde a esto. Esto es lo que ya tiene, las instrucciones que ya tiene el vector. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es instrucción en código intermedio. En nuestro caso, por ejemplo, la primera, param 0. Param 0 se va a traducir en esto. Lo siguiente, call calcular primos, pues se va a traducir en todo esto. Todo esto realmente. Bien, es decir, cada instrucción en código intermedio va a tener asociado un conjunto de instrucciones en ensamblador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el método que se llama igual, createAssembler, donde en este caso le pasamos el vector donde queremos almacenar la instrucción y la instrucción en código intermedio que queremos traducir. Bueno, el punto de salida viene en esto que hemos llamado el proceso de retorno a una función. El proceso de retorno a una función consiste en que cuando hacemos una llamada return, almacenaremos el valor que queremos devolver dentro del registro v0. ¿Qué es lo que hacemos a partir de ese punto? Pues este código que vemos aquí. Ponemos la instrucción return y todo este código corresponde al código de salida de la función, que es esto que tenemos aquí. Creamos la etiqueta return, creamos una instrucción que lo que hace es almacenar el registro v0 en la posición indicada del resultado, que es este espacio que tenemos aquí. Dentro de mi registro de activación, la parte más alta estaba reservada para almacenar el resultado, pues en este caso resulta que esa posición era el frame pointer más 52. Esa es la posición donde se va a almacenar el valor de retorno. Bien, eso sería esta instrucción de aquí. Lo siguiente, según nuestro proceso de retorno, es hacer que el stack pointer tenga el valor del frame pointer. Este es la siguiente instrucción. Pues esto es un move. Movemos el stack pointer al valor que tiene el frame pointer. Lo siguiente, estamos por aquí. Lo siguiente era restaurar los valores del frame pointer y return address. Pues esto sería restaurar los valores que tengo almacenado en esta posición, lo almaceno en return address, el valor que tengo almacenado en esta posición lo almaceno en el frame pointer. El siguiente paso es el devolver el stack pointer a su valor inicial y por último hacer un salto al return address. Esto es devolver el espacio al valor inicial y por último hacer estamos aquí, desapilamos y por último aquí en el paso 5 tendríamos saltar a la instrucción indicada en el registro return address. Esto es lo que hacemos con la instrucción JR. Esto es saltar a la etiqueta indicada en el registro RA. Eso es el significado de la instrucción de ensamblador JR. Un salto, un jump, a la posición indicada en un registro. Mientras que la instrucción J, la posición del salto viene indicada en una etiqueta, la JR, la instrucción de la posición del salto viene indicada en el valor almacenado en un registro. Bueno, pues por tanto lo que tenemos es el código de entrada a la función, la traducción de todas las instrucciones de la función y el código de salida de la instrucción. Bien. ¿Cómo hacemos entonces el código asociado a cada instrucción de código intermedio? Mediante el método createAssembler. CreateAssembler lo que hace es ver cada instrucción de código intermedio,
no me acuerdo cuántas teníamos, bueno, eran todas estas que vemos aquí, tenemos un método que traduce esa instrucción a instrucciones en ensamblador. Por ejemplo, si lo que tenemos es una instrucción en código intermedio de tipo etiqueta, lo que hacemos es traducir esa etiqueta. Lanzamos el método translateLabel, que lo que hace es traducir la etiqueta, que simplemente nos crea, mediante instruction factory, nos crea una instrucción en ensamblador que sea esa etiqueta. Tenemos una llamada a instruction factory create label. Esa es la traducción de una etiqueta en código intermedio a una etiqueta en ensamblador. La siguiente opción es una instrucción de asignación. Con una instrucción de asignación, lo que vemos es que vamos a, en primer lugar, ver en qué registro vamos a almacenar el valor. Por defecto se utiliza A0 para el valor, V0 para el resultado, y lo que hacemos es cargar el valor en el registro target y almacenar el valor en la posición de memoria que sea. Al final, una asignación no es más que pasar, voy a intentar describirlo aquí. Si yo quiero hacer una asignación del valor, por ejemplo, de TMP0 a var0, lo que hago es hacer un load word de temp0 a A0 y hacer ahora un store word de A0 a var0. Es decir, todo tiene que pasar siempre por los registros del procesador. Mientras que el origen está en el registro de activación de la función, es decir, está en la memoria de pila, y el destino también está en la memoria de pila. Para hacer un trasvase de aquí a aquí, yo tengo que pasar de aquí al procesador y del procesador aquí. Bien, eso lo haríamos con translate load invalue, pasa de memoria a un registro del procesador, y translate store invalue pasa de un registro del procesador a la memoria. Translate load invalue, esto es importante, está al final del todo, porque nos podemos encontrar con varias opciones. La opción que os comentaba es que lo que necesitamos pasar a un registro es algo contenido en la memoria. Si es así, si es algo que está contenido en la memoria, es decir, que está referenciado mediante frame pointer más un desplazamiento, pues lo que tengo que hacer es generar un load word. Lo que voy a hacer es hacer una instrucción de load word del frame pointer más el desplazamiento y almacenarlo en el registro que sea. Después le damos un set fetcher diciendo, oye, que en este registro estoy haciendo una operación de load word y por tanto la siguiente instrucción no debe utilizar este registro, puesto que todavía el resultado no habrá sido cargado, en la siguiente instrucción todavía no habrá sido cargado. Tenemos otra opción, y es que lo que yo pretendo cargar no sea una variable que está en el registro de activación, sino que sea un literal, sino que sea un valor constante. En ese caso, lo que hacemos es generar el valor de la constante y almacenar el valor de la constante directamente en el registro. Eso sería un load literal. Un load literal, lo que hacemos es directamente almacenar en un registro un determinado valor. Si el valor cabe en 16 bits, solamente hace falta la instrucción LI. Con un LI se almacena la parte baja de un registro, que serían los 32 bits. Si necesito más de 16 bits, es decir, si necesito almacenar la parte alta y la parte baja, pues eso hay que hacerlo con dos instrucciones, no con una sola, sino hay que hacer un load upper immediate, una instrucción LUI, que lo que hace es almacenar la parte alta, los 16 bits más significativos de un registro, y a continuación almacenar la parte baja de ese registro mediante una instrucción OR immediate. Bien, esto sería para hacer una carga de un valor literal en un registro, o bien con load invalue una carga de un valor de una variable almacenada en el registro de activación de una función a un registro. El store, el translate store invalue, pues lo que hace típicamente es generar
una instrucción de tipo store word. Bien, si volvemos a las instrucciones, teníamos la traducción de la instrucción de código intermedio, asignación. Las instrucciones de código intermedio de operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, módulo, ¿vale? Se traducen de una manera también, casi todos los casos, bastante parecida. La suma, ¿en qué consiste? Pues si yo tengo algo como A es igual a B más C, lo que tengo que hacer es traerme B al registro A0, traerme C al registro A1, sumar los dos registros y almacenar el resultado en V0 y ahora almacenar el V0 en la variable. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues un translate load in value al registro A0, translate load in value al registro A1, ese sería el source 2, hacer la instrucción de suma, que es la instrucción en ensamblador, sería la instrucción ADDU, de A0 a 1 al registro V0 y por último traslate store in value, es decir, hacer un almacenamiento de este valor, que típicamente estará en V0, a la memoria. Este bloque es prácticamente idéntico en muchas instrucciones que serían de operaciones binarias. Todas las operaciones binarias se comportan de una manera muy parecida. Si en lugar de sumar lo que estamos es restando, pues el código es igual, solo que en lugar de generar el código de ensamblador ADDU, pues la instrucción de ensamblador se llama SUBU, que sería en lugar de hacer la suma, estamos haciendo la resta, la U es por unsigned, por la resta sin signo. La multiplicación, hay que tener en cuenta cómo funciona la multiplicación en MIPS. Cuando uno multiplica dos registros en MIPS, el resultado se almacena en los registros high y low. En nuestro caso, el problema es que si tenemos valores de tipo entero, al multiplicar dos enteros de 32 bits, el resultado da en 64 bits. Como nosotros el resultado lo tenemos que almacenar en 32 bits, el resultado de la parte alta, que es lo que determina en el registro high, a nosotros nos da igual, lo único que queremos es coger el registro low, y los 32 bits menos significativos, y eso representarán para nosotros el resultado de la multiplicación. En el caso de la división, pues el procesador MIPS, la instrucción de división, la instrucción div, el resultado lo da, de nuevo, utiliza los registros high y low. Al hacer la división, almacena en low el resultado de la división entera y en high el resto. Es decir, en low tendríamos el cociente y en high tendríamos el resto. Así que la traducción de div sería hacer la división y mover el valor del registro low para un mod, que sería el resto de la división. Hacemos lo mismo, solo que en este caso movemos el registro high, que es el que almacena el resultado del resto de la división como efecto de la instrucción en ensamblador div. Inf es un cambio de signo lo generamos como si yo quiero generar, si tengo A, quiero generar menos A, pues eso sería 0 menos A. Ya lo utilizamos mediante una resta donde el primer valor de la resta sería el 0. ¿De dónde sacamos el 0? Pues del registro R0 que está cableado a 0. Este sería cómo traducimos la instrucción de cambio de signo, imp. La instrucción AND, el OR, estos serían instrucciones de tipo lógico. Pues existe también la instrucción en ensamblador AND y la instrucción en ensamblador OR, como existe la instrucción no existe realmente el NOT. Lo que existe es una instrucción de ensamblador que es SLTI. SLTI lo que hace es un set less than immediate. ¿Esto qué quiere decir? Que la instrucción SLTI hace una comparación entre el valor almacenado en el registro que digamos y el valor inmediato, lo compara y si este valor es menor que este,
entonces en el target almacena un 1. Y si no es cierto, es decir, si el valor del registro no es menor que este, entonces en el target almacena un 0. ¿Qué efecto tiene esto cuando ponemos un valor 0 o 1 en el registro fuente? Pues que si aquí tenemos un 0, 0 es menor que 1, sí. Luego aquí se almacena un 1. Es decir, si aquí tenemos un 0, aquí termina un 1. Y si aquí tenemos un 1, 1 es menor que 1, no, entonces aquí termina un 0. Es decir, en esta operación lo que conseguimos es almacenar en el target, en el registro resultado, la negación del registro que está en source. Si aquí tenemos 0, 1, en el target termina 1 o 0, que corresponde a la traducción a ensamblador de la instrucción not, de la negación en lógica. A continuación tenemos todas las instrucciones de salto condicional. Los saltos condicionales, ¿cómo lo haríamos? Pues lo hacemos en dos pasos. Lo hacemos, bueno, en primer lugar, tenemos que obtener las dos variables que queremos comparar y almacenarla en registros, en el registro A0 y en el registro A1. Después, ¿qué hacemos? Pues en ensamblador de MIPS no existe una... bueno, sí existe una instrucción de salto condicional. En este caso, existe la instrucción branch if equal, que es salta si estos dos registros tienen el mismo valor. En ensamblador existe el branch if equal, el BEQ, y existe también el BNE, que es el branch if not equal. Sin embargo, no existen saltos si es mayor que o saltos si es menor que, sino que tenemos que construir esas comparaciones. ¿Cómo? Pues mediante la instrucción en el ensamblador SLT. SLT es parecido a la instrucción SLTI que acabamos de ver para el NOT, pero comparando no con un valor inmediato, no con un valor fijo, sino entre dos registros. La instrucción SLT entre el registro source2 y source1 lo que hace es poner a 0 el valor de V0 en este caso si source2 es menor que less than source1. Si esto es cierto, esto se pondría a 1, y si es falso, esto se pondría a 0. El BNE es branch if not equal, es decir, si yo comparo este registro con el registro 0, salta si este registro no es 0. ¿De acuerdo? Si no es 0 es que es 1, puesto que el único resultado era 0 o 1. Es decir, estamos haciendo un salto a esta etiqueta si en V0 termina un 1. Es decir, estamos haciendo un salto si el registro 2 termina siendo menor que el registro 1. Si el registro 2 es menor que el registro 1, es porque el registro 1 es mayor que el registro 2. Esto sería un salto, un jump if greater than, es decir, si source 1 es mayor que source 2. Fijaos la que hay que organizar un poco para generar el salto condicional. En primer lugar, siempre pasar los valores desde la memoria a los registros, y ahora hacer una comparación de los registros y hacer un salto. Igual que tenemos el jump tenemos el G. Estamos haciendo siempre las comparaciones utilizando el less than y el branch, que puede ser un not equal o un branch if equal. En el caso de la comparación de mayor o igual, tenemos que saltamos si source 1 es mayor o igual que source 2. Vamos a ver cómo lo estamos generando en este caso. Comparamos source 1 con source 2. Si source 1 es menor que source 2, entonces V0 termina a 1. Y si source 1 no es menor que source 2, es porque source 1 es mayor o igual que source 2. Si source 1 es mayor o igual que source 2, entonces esto está a 0. Es decir, si source 1 mayor o igual que source 2, V0 a 0. Si V0 es igual que el registro 0, es decir, es igual a 0, entonces saltamos. Tenemos que hacer un branch if equal.
Y esto hace entonces que saltemos si source1 es mayor o igual que source2. Bien, con esto tendríamos, de la misma manera, tendríamos todas las instrucciones vinculadas a los saltos condicionales. El salto incondicional, pues, se traduce directamente por una instrucción J. Jump, pues, es un J en ensamblador. Los saltos condicionales que comparan si el source es 1, lo podemos hacer también, pues, comparando el valor con el valor 0. Si el contenido es distinto de 0, entonces salto. Eso es un JMP1, es decir, un salto si el source 1 está 1. En cuanto a las instrucciones vinculadas a las llamadas a funciones, entonces las cosas que tienen que ver con todo el proceso de llamada y de retorno a las funciones, pues un return se traduce en que se almacena el valor del return en el registro v0 y a continuación saltamos a la etiqueta return. A partir de ahí lanzaríamos, vamos aquí, almacenamos el valor en el registro v0 y a partir de aquí lanzamos todo lo que sería el proceso de retorno que hemos copiado ya al final de nuestra función. Eso sería el ensamblador vinculado a la instrucción de código intermedio return. El precall es, si vemos aquí cómo hacíamos un precall, el precall es hacer un stack pointer menos el tamaño que queramos. Bueno, pues en ensamblador, tenemos aquí un precall es generar esto. Un stack pointer es un stack pointer menos el offset que indiquemos. ¿Y cómo sé yo qué cantidad es? Bueno, pues en el precall le indicamos cuántos parámetros vamos a utilizar en esa llamada y lo que se hace es no solo generar la instrucción de reserva de memoria en la pila, sino que lo almacenamos también en la pila de precall, para entendernos. Un call se traduce en todo esto. El call genera, por un lado, un salto a la etiqueta de la función. Cuando termina de ejecutarse la función, el valor devuelto por la función está en el stack pointer menos 4. Con lo cual, lo que hago es pasar del stack pointer menos 4 al registro v0. A continuación, pasar del registro v0 a la variable que me habían pasado como target, como resultado de la función. A partir de ahí, eliminar, sería esto, ponemos aquí, tendríamos que el resultado, este es el proceso de llamada, no, el proceso de retorno, cuando hacemos cuando hacemos el retorno de la función, una vez que llamamos aquí, esto sería lo que tiene que hacer la función. El stack pointer apunta aquí, el resultado está en stack pointer menos 4, lo que estamos haciendo es pasar de aquí, que esto está en memoria, a v0, de v0 al registro de activación, y ahora lo que tengo que hacer es pasar esto a esta posición. Es decir, coger el stack pointer que yo había dicho que me reservara espacio para estos tres argumentos, bueno, pues que vuelva a la posición que tenía inicialmente. Eso es igual que hacíamos en el precall, el stack pointer es stack pointer menos offset, pues ahora como resultado final del call tenemos stack pointer es stack pointer más offset. Y los param lo que hace es almacenar el valor, pues lo pasamos de memoria al registro A0 y de A0 a la posición que sea, la stack pointer más stack pointer más 0 sería el argumento 0, stack pointer más 4 el argumento 1, stack pointer más 8 el argumento 2, etc. Sería la traducción de param. Y con esto tendríamos pues todas las instrucciones de código intermedio. El function assembler lo que hace, ya digo, es leer todas las instrucciones de código intermedio e ir generando una detrás de otra la representación en ensamblador, con lo cual lo que vamos haciendo es esto que vemos aquí. Bueno, pues
este es el código de entrada, este es el precall, todo esto es el call, la instrucción call, esto es un precall, esto es la llamada a continuar, que estaría hasta aquí. Después de continuar lo que hacemos es almacenar el valor de A0 coger el frame pointer más 8 y almacenarlo en el frame pointer más 0. Esto es pasar de una variable temporal a una variable local. Y bueno, lo que iríamos viendo es cómo se traduce todo ese código intermedio, línea a línea, cada instrucción de código intermedio a un conjunto de instrucciones en ensamblador. Si vemos las instrucciones de código intermedio, veríamos, como digo, del main.main, esto lo tenemos aquí. El precall, bueno, el main.main, esto es el código de comienzo. Ahora, precall se traduce por esto. El call tmp se traduce por esto. Precall 00 es esto. El call tmp1 continuar sería todo esto. La asignación del tmp1 en local 0 es esto. La etiqueta main1 pues es la etiqueta main1. Lo siguiente, que es precall 00, pues es perdón, el main punto. Lo siguiente sería esto de aquí, un salto, un JMP A1 con local 0, que eso se traduce en esto. Es decir, cogemos frame pointer más 0, que es la posición de local 0, lo almacenamos en A0 y si no es, si es cierto, entonces saltamos a main2, que es esto que tenemos aquí. Sería la traducción del JMP1. El jump main3, pues es este jump main3. Siempre después de todos los saltos se supone un NOP, porque esta es otra de las características de MIPS. Detrás de un salto se ejecuta la instrucción que vaya después. Es decir, si aquí pusiéramos una instrucción, por ejemplo, ADD, ese ADD se ejecuta. Eso es una de las características de MIPS. Precisamente por esta idea del pipeline, de tener de tener que se están ejecutando varias instrucciones al mismo tiempo. Cuando se produce un salto incondicional o un salto condicional, la instrucción que está ya metida dentro del proceso de ejecución termina ejecutándose también. Por esa razón siempre es bueno ponerle un NOP detrás de los saltos. Siempre que veáis un salto, veréis detrás, ya sea un jump, un jump and link con un branch if equal o un branch if not equal, veréis detrás que he ido colocando instrucciones NOP para que no se ejecute nada, para no hacer nada en la ejecución que viene inmediatamente después, porque aunque se ejecute el salto, esta instrucción se ejecuta. Pues la generación de ensamblador, como ya digo, iría instrucción a instrucción generando las instrucciones de ensamblador correspondientes. Finalmente lo copiamos todo en un archivo .s y finalmente se copia ese archivo .s dentro del app.s o application.s final. Con esto terminaríamos todo lo que es el proceso de generación de ensamblador y pues habríamos terminado el compilador. Habríamos generado este archivo que podríamos, como digo, cargar mediante el simulador de MIPS, que es nuestro simulador QtSpin. Lo podríamos cargar y ejecutar. Veríamos que funciona correctamente. Bueno, pues
Eso es todo. Con esto terminamos de generar el compilador completo de Tinto. Y sí me gustaría hacer una última valoración de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de todas las prácticas. Fijaos, todo el compilador, todo el código que tenéis aquí, desde una primera definición de lo que es el lenguaje Tinto, cómo hemos ido etapa a etapa generando las diferentes pues, etapas de diseño de un compilador, es decir, cómo hemos ido creando el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico, ese analizador semántico, cómo construye un árbol de sintaxis abstracta, cómo transformamos ese árbol de sintaxis abstracta en código intermedio, cómo transformamos el código intermedio en ensamblador, y el resultado final, cuando lo montamos todo, es que tenemos una aplicación que nos va a leer, como hemos visto, un código fuente escrito en nuestro lenguaje de programación de alto nivel, Tinto, y nos termina generando una descripción de bajo nivel, a nivel de ensamblador, que funciona perfectamente. Y sí me gustaría que fuerais capaces de valorar todo lo que supone el código que habéis ido aprendiendo a lo largo de este curso. Es decir, cómo hemos llegado a algo como esto. Como pasar del código fuente en un lenguaje de alto nivel, haciendo todo lo que se veía en teoría, que efectivamente pues queda como eso, como algo muy teórico y tal, como lo hemos ido programando hasta alcanzar el último paso, que es generar este ensamblador. De nuevo podemos ver cómo funciona nuestro ejemplito, donde calculábamos pues en nuestro programa pues todos los números primos, por ejemplo, en este caso del 1 al 200. Bueno, pues aquí lo dejamos.